muchos de nosotros pareciera ridículo que alguien se autolesione, y menos entenderla, pero pareciera que por algún motivo lo hacen. Entonces, para que nos expliquen un poquito qué es lo que está pasando, hemos invitado a Félix Gómez. Él es un médico egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela, con una maestría en el Centro de Investigación Psiquiátrica, Psicológica y Sexológica de Venezuela en orientación de la conducta. También posee un diploma en salud mental, abuso de sustancias y counseling en el Tecnológico de Sydney, Australia. Además nos cuenta que tiene un canal de YouTube que se llama Bitácora de Viaje y tiene muchos seguidores. Bienvenido al programa, Félix. Gracias, Walter, un placer, pues, y muchas gracias por la invitación. No, Me has convocado a un tema bien interesante y bien complejo también. sí, sabíamos de tu gran capacidad, por eso hemos puesto este tipo de... Cuéntanos un poquito, Félix, casado, con hijos, ¿cuánto tiempo en Australia? Bueno, mira, yo llegué a Australia hace 17 años, ¿no? Y básicamente ha sido un viaje bien interesante. Yo acá en Australia he tenido la oportunidad ha sido un viaje intenso porque he tenido la posibilidad de trabajar básicamente con grupos de disabilidad de todas las edades, gente Ajá, con desafíos mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar y refugiados. Así, básicamente ha sido mi área. Y tuve la posibilidad, Walter, de acá, aparte de hacer un diploma en salud mental, mental health, hacer un máster en social work aquí en Sydney, Australia, y con especialización en salud mental, ¿no? Y eso me dio ajá. una visión muy y completa de el papel que juega en las sociedades, la familia y las instituciones para apoyar a personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, cuando tú me convocaste y te agradezco mucho la invitación, porque el tema que tú tocas es un tema que pudiéramos llamar, es un tema tabú. Es un Eso es tema verdad. que que no se dice, que se susurra y que genera miedo, vergüenza, porque todos en algún momento tenemos un amigo o alguien muy cercano en la familia que lo ha hecho o lo está haciendo, ¿no? Y es un tema al mismo tiempo muy confrontante, ¿no? Por eso te agradezco la valentía y te agradezco pues, la apertura de tocar un tema como este dentro de un contexto profesional, un contexto Así es. honesto y profesional, ¿no? Porque una de las cosas que ocurre con este tipo de temas es que yo siento que tengo que abordarlo a gente que sabe lo que está hablando, porque es muy delicado. Porque una mala información, una mala orientación puede llevar a una persona que te está escuchando y que está en esa situación en esa experiencia, a cometer, mira, errores enormes, ¿no? Y yo creo que eso amerita una orientación, amerita conversarlo, amerita revisarlo, pero sobre todo escuchar a la persona que está en ese Ajá, tránsito. ajá, Muy importante. claro. Félix, cuéntanos un poquito antes de entrar al tema de fondo, que es muy picante, pero que tenemos que tocarlo muy bien, como tú lo has dicho, ¿no? Profesionalmente y todo esto. Cuéntanos, ¿qué es tu proyecto Bitácora de Viaje? Bueno, mira, Bitácora de Viaje es un proyecto que nació hace mucho tiempo y precisamente pues, nació de esta plataforma WhatsApp, ¿no? Yo tengo muchos amigos en muchas partes del mundo y siempre está el tema de que una cosa ocurre en los procesos migratorios. Fíjate qué interesante Ajá, de tu pregunta. Una de las cosas que no solamente el hispanoamericano lo sufre ese duelo, sino es a nivel, yo diría que en todas las culturas se da. Una de las cosas que se pierde cuando el proceso de migración, como bien lo sabes, es un proceso que te enriquece, pero también te puede empobrecer áreas de tu vida. Es ujú, un balance y un contrabalance. Es ok, la pérdida de las conversaciones significativas.
la carencia de conversaciones. Las conversaciones no son algo trivial. Las conversaciones son un proceso comunicacional complejo que, fíjate lo que voy a decirte, que construye, puede ayudar a construir vidas o Así puede es. ayudar a deprimir o empobrecer tu vida. Dime la calidad de tus conversaciones a diario y yo te diré en qué medida tú estás enriqueciendo o empobreciendo tu vida. Entonces, Así es. dicho esto, una de las cosas que como duelo tuve eh, es que al llegar a Australia, por supuesto, yo tenía que literalmente construir una nueva identidad en términos lingüísticos con el Ujú. inglés. Y eso implica la pérdida de mucho de tu atención, de tu idioma natural, de tu idioma madre, a un lenguaje que es un desafío. Por muy bien que lo hables, de hecho, yo tengo una maestría acá en Australia y tengo una tesis de investigación de más de 10.000 palabras en inglés académico y Wow. siento cuando me comparo con mi hija, que nació acá, pues me siento como en la escuela frente a una persona, es decir, y es un tema lingüístico, es un tema Ajá. lingüístico. Entonces, bitácora de viaje, para no darle mucho roundabout a tu pregunta, es precisamente la necesidad de mantener conversaciones, pero ¿qué pasa? Yo generalmente este tipo de conversaciones las tengo vía WhatsApp. Hay algo que debo confesarte, Walter. No hay cosa que a mí me moleste más que a mí me estén mandando tonterías en WhatsApp, que si videos y Ajá. ese tipo de cosas, porque me parece que es una herramienta tan valiosa Así es. que no vale la pena estar perdiendo ni quitándole el tiempo a la gente con cosas. Y entonces de ahí dije, bueno, ¿por qué en vez de esto, y me lo decían muchos amigos, ¿por qué no construyes eso y dejas esas conversaciones que me parecen tan interesantes, ¿no? No porque yo estoy diciendo, sino porque a algunas personas les pareció interesante. Entonces, Claro. bueno, Walter, ahí surgió un proyecto que se llama Bitácora de Viaje, donde tú puedes encontrar desde un campeón mundial de apnea, el primer hombre que bajó los 100 metros de profundidad, yo fui el coach de él, Carlos Coste, lo bajó en Egipto, eh, o puedes encontrar un artista, un arteterapeuta que está en Italia, o tú vas a encontrar en Bitácora de Viaje personas, una escritora, por ejemplo, de novelas góticas, que es una de las mejores de Colombia. Es decir, yo no solamente me centré en mi país de origen, que es Venezuela, sino que sencillamente me abría toda la comunidad hispanoamericana. ¿Por qué no vengo Ajá. en Ajá. inglés? Porque me parece que hay muchísimas cosas que te podemos hacer en español y que hay una gran necesidad, sobre todo de la comunidad, tanto de este lado del Pacífico, que es Nueva Zelanda, Australia, con una hay una cantidad de gente magnífica y creo que es una inmensa oportunidad tanto para ti como para mí como creadores de contenido, Ujú, ujú. enriquecer también la vida de otros, porque resulta que una de las grandes satisfacciones que me ha dado esto de la bitácora es que me ha permitido integrar toda mi labor en el área de salud mental como Ujú. divulgador. Ya. Pueden realizar Sí. un proyecto dentro de Bitácora, que fue el proyecto con el psiquiatra, uno de los mejores psiquiatras que creo que hay en Hispanoamérica, que es Luis Arocha. Construimos una sección de Bitácora que es Entre Trance, donde estuvimos un año hablando de salud mental de diferentes temas que van desde la infidelidad de pareja, pasando por el tema del shock cultural, etcétera, etcétera. Y es una satisfacción, Walter, porque igual que a ti, tú ves que De hay una verdad que cantidad de gente sí. que te Sí. escribe y te dice, gracias que vi esto y tú no lo estás haciendo, no lo estoy haciendo por like, no lo estoy haciendo por seguidores, pero es una sorpresa, por ejemplo, encontrarme que a mí ha escrito incluso gente de varias emisoras en Estados Unidos, que el programa emiten en varias plataformas en Estados Unidos o en Inglaterra y de comunidades hispanas y, oye, es una satisfacción, ¿no? De ahí Sí. sale Bitácora. Hay algo que yo noté desde que yo comencé este canal y llevando temas así importantes, es el cambio de mi propia conversación con mis amigos. Qué maravilla. Ya no es el Walter que hablaba de otras personas, ahora hablamos de cosas profundas, cosas más interesantes, cosas que nos lleve a desarrollarnos mejor, ¿no? Walter, lo que sucede es que, mira, en la palabra tiene mucho poder. La palabra construye o destruye. Estaba precisamente leyéndome un libro fantástico, se llama Sagaland, que es Historias de Islandia. Y hay Ujú. uno de los islandeses, dice mucho, cuida tus palabras porque hay palabras que pueden contener sangre, ¿no?
Y Sí, cuántas veces, y fíjate que comenzaste con esta pregunta, y bueno, yo que soy muy, como buen médico, tengo muy preciso en las cosas, eh, tiene mucha relación con el tema que tú estás tocando. Por eso cuando me tuviste la amabilidad de invitarme a tu espacio, inmediatamente te dije que sí, porque me parece que el tema, y sí entrando ya el tema que me convocas, tiene que ver con, como te decía, primero un tema que es muy tabú, yeah. ¿no? Eh, la automutilación, Walter, ha estado presente desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer en este mundo. ¿Ok? Y, Si, como y muy, experiencia religiosa, perdón. muy poca gente sabe de esto. Para mí, te lo digo, disculpa que te corte, pero para mí fue conocido hace 3 años atrás. No Acá, conocía, teníamos un desconocimiento completo de esto. es que es un tema porque, fíjate, si tú vas a la Biblia, tú verás lleno de citas donde hablan Gente de que se Jehová que le dice, preocupa. arráncate un ojo o quítate, o la cruz. Fíjate que incluso en toda la cosmogonía, tanto católica como islámica, Ajá, sí. tú encuentras toda lo que es el tema de la flagelación, el dolor, el tema, incluso tú vas a las metáforas que se usan en la misa católica, Mm, beberás de la sangre de mi sangre, o el Cordero de Dios y bebe la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo. O sea, hay analogías que no son casuales, tienen que ver con que el tema, como te decía, la piel, porque tocamos el tema de la piel. La piel es el órgano más extenso que tenemos, ajá, pero cuando hablamos de un punto de vista embriológico, embriología es la ciencia que estudia el desarrollo del embrión hasta la gestación, eh, tiene que ver la parte donde nuestro sistema nervioso central, véase cerebro, se desarrolla, y la piel es la misma capa. Imagínense que tenemos capas de cebollas. Corta una sí. cebolla, verá que tiene capas, ¿no? Bueno, cada capa en, en todo ese maravilloso y complejo proceso desde la fecundación al desarrollo del feto y todo lo que va a llevar posteriormente, se va formando en capas inicialmente. La capa más externa se llama ectodermo. No quiero poner muy técnico, pero creo que esto es fundamental para entender el concepto. El ectodermo, en el ectodermo se desarrolla piel y cerebro. Por eso es que muchos antropólogos plantean que el cerebro es una extensión de la piel y la piel es una extensión del cerebro, porque están Wow, correlacionados. Es fascinante, ¿no? Por eso es que mucha fascinante. gente plantea, es que tu cerebro, no, cuando hablamos de brain, de cerebro, mucha gente inmediatamente se consteliza, se concentra o piensa que es el cerebro que tenemos como un órgano complejo que está aquí arriba en nuestra bóveda. Pero es que el cerebro está extendido. Desde esta concepción, que es una concepción más unitaria, entendemos que el cerebro está en tu piel, el cerebro está en toda parte, el cerebro es una conforma, el sistema nervioso central te integra todo. ¿Qué tiene que ver con el tema de la automutilación? Tiene que ver muchísimo. Porque es que resulta que volvamos al mundo de la piel. La piel es la frontera entre el mundo de afuera y tu mundo interno. Es la frontera en el cual el self psicológico, tu identidad psicológica se encuentra con el mundo. Es fascinante, ¿eh? Es tu piel, porque tu piel es tu frontera. ¿Qué pasa cuando una persona se lesiona, cuando se quema? Está lesionada tu frontera, entonces te haces más sensible, porque este es un gran, la piel no solamente tiene una función protectora, es que también las células, la piel tiene una cantidad de sensores, hay sensores para el calor, sensores para el frío, Yeah. sensores para la presión, se llaman propios receptores táctiles. Y esos propios receptores que están a lo largo nos permiten encontrarnos con placer, han sido los que dan la información, nos dan la información cuando vas caminando y sientes algo detrás de ti, miras y ves que hay un peligro. Bueno, esa es información que está conectada completamente con tu sistema nervioso central. Entonces, es muy clave para poder entender este concepto de todo lo que es la automutilación, todo el concepto de lo que se da allí, la automutilación como un lenguaje del dolor.
que tiene una gramática. Es decir, esa gramática se escribe en sangre y en cicatrices. Y hay hay una manera de entender, ese es un lenguaje que es necesario primero entender antes de poder considerar otro tipo de cosas. Entonces, fíjate que son algunos elementos muy básicos para iniciar este viaje conversacional contigo. Ajá, ajá. Entendido eso, que la piel es la frontera, lo que nos va a hacer sentirnos, que nos va a llevar reacciones hacia el cerebro, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que nos hace hacernos daño? ¿Por qué nos hacemos el daño? Es algo que realmente para muchos no comprendemos. Bueno, mira, como te decía inicialmente, el tema de la automutilación tiene varios contextos. Hay contextos que tienen que ver y depende del contexto donde tú mires eso. En un contexto religioso, en ciertos contextos religiosos, no solamente la automutilación, el autogolpearse, el autolacerarse tiene un contexto que tiene una función de trascendencia espiritual. Sin ir muy lejos, si van a la Meca, van a ver cientos de miles de personas que profesan la religión musulmana dándose latigazos alrededor de una especie de cubo, que es lo que ellos conforman, que está la, etcétera, de una cosmogonía. Y eso dentro de ese contexto es absolutamente válido porque es una manera de trascender el espíritu. Te voy hablando de un contexto cultural, pero pasa igual en la religión cristiana. Si tú viajamos al medioevo, si viajamos al mundo de los conventos y la historia, está lleno incluso no recientemente en el siglo XX, no sé actualmente cómo está, pero la relación, por ejemplo, está llena en citas. Es más, el primer libro en Occidente que nombra el tema de la autoflagelación y la tema de la automutilación es en la Biblia. Y los que sean lectores bíblicos lo pueden constatar o decir. Ahora bien, estoy hablando desde un punto de vista cultural. Ahora, tú me estás refiriendo, Walter, tu pregunta me lleva al contexto ya clínico. ¿Qué hace que una persona, por ejemplo, se corte? Ok, la pregunta es amplia. Las razones son múltiples, porque generalmente, fíjate, nosotros de una perspectiva y una persona de una perspectiva que no conoce el tema, dice, pero ¿por qué lo haces? Si eso genera dolor, si eso genera que eso te estás haciendo daño. Esa es la reacción natural de una persona que evidentemente, y es absolutamente válida la pregunta. Bueno, mira, ¿por qué las personas lo hacen? Lo hacen por muchas razones. Uno puede ser, hay distintos tipos, incluso una clasificación dentro de todo eso. Una persona puede estarse autolesionando, pueden haber problemas mentales, por ejemplo, está asociado en la disabilidad, en ciertos niveles de autismo, por ejemplo, el golpearse, el morderse, etcétera, etcétera, son conductas que se dan en cierto tipo de personas con disabilidad. No estoy diciendo todas las personas con disabilidad, estoy diciendo en ciertos niveles de disabilidad. Muy frecuente, por ejemplo, en el autismo severo. Otro es personas, por ejemplo, que tienen trastornos de tipo bipolar. Muy frecuente que se da. Hay una película francesa, los que están interesados en explorar el tema, se llama Betty Blue 37.2, una película francesa hace 20 años, 35 años, que el que quiere entender el tema, yo le invito a que vea la película. Yo te voy a mandar el link para que luego lo coloques, si a alguien le interesa y si un psicólogo nos está viendo. La película, tú ves esa película y vas a entender todo el tema. ¿Por qué? Porque tiene precisamente que ver con el tema de antes de explicarte la función, que cumple la función dentro de la persona. Es importante saber, bueno, qué espectro se da esto. Otro elemento clave para entender este tema es el tema del estrés postraumático, lo que es el trauma psicológico. ¿Ok? Hay que entender que detrás de esto de la automutilación hay un lenguaje del dolor. Es una manera, el lenguaje del dolor está expresado como no se puede expresar verbalmente muchas veces, se expresa desde un punto de vista somático. Somático es cuerpo. Desde el cuerpo grita, la sangre habla, lo que yo no puedo hablar, ¿no? Entonces, eso son algunas distinciones. Dentro de todo este amplio parámetro,
yo quiero decirte algo, ¿no? Hay una alta incidencia, lo que no quiere decir que sean todas las personas. Aproximadamente, si yo te hablo de estadísticas, te estaría hablando en términos 60-65%, de acuerdo a la Universidad de Michigan, y un informe del 2022 acerca de más de 2.000 personas que se han entre edad entre 15 y 30 años, que se hizo un estudio bien importante acerca de por qué se mutila, por qué se flagela y se mutila, entendiendo también que hay niveles de automutilación, que vas desde los casos Sí. extremos, que es amputación de brazos, de piernas, vagina, etcétera, genitales, pasando por uno que es sencillamente el corte de muñeca, etcétera, etcétera. Y ahí en el 65% se encontró un elemento común: abuso sexual y abuso físico. Lo que no quiero decir con esto, y que no se malinterprete mi palabra, es que todas las personas que se automutilan o todas las personas que están viendo esa experiencia es por abuso sexual. Quiero que eso se quede claro, Ajá. pero si hay un alto porcentaje, se habla de más del 65%, donde hay un elemento o de abuso infantil, maltrato infantil, abuso, negligencia, pasando por abuso físico, el cual marca un tema que es clave para ahora responderte con una palabra a tu pregunta. Disculpa el roundabout, que era necesario. Mira, una de Sí. las razones que se ha descubierto es que la persona cuando experimenta un estrés postraumático o un trauma psicológico, pero a un nivel muy profundo, el trauma es una herida invisible del cerebro. Voy a repetirlo. El trauma es una herida invisible en nuestro cerebro, porque no lo vemos, pero está allí esa herida. Si el Ujú. trauma no es abordado, y por supuesto, el trauma psicológico, como la imposibilidad de metabolizar memorias, recuerdos, experiencias que se quedan como una especie de loop sin ser procesadas por nuestro cerebro, Así eso es. genera psíquicamente afectaciones que pueden acompañar el resto de una vida. Ahora bien, fíjate que estamos construyendo este elemento. Esto puede ser transgeneracional. ¿Qué quiero decirte con esto? Wow. Una familia que, por ejemplo, que tiene traumas, estrés postraumático por abuso sexual, por ejemplo. Es muy frecuente abuelos violando a los nietos, por ejemplo. Eso se daba, hay altos niveles. Por ejemplo, hay ciudades, hay pueblos, por ejemplo, te puedo decir, en Estados Unidos, estoy hablando de investigación, no estoy haciendo nada, diciendo nada fuera de, por ejemplo, al norte de Ohio hay un lugar que el 85% de los niños han sido abusados sexualmente por su familia. Es terrible, es trágico. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con todo esto? Si ese niño que ha sido abusado, ponle a la edad de 5 o 6 años, a lo largo de su viaje por este mundo, no logra resolver eso, ese trauma, Ese trauma. es muy altamente probable que cuando tenga hijos se lo transmita a la próxima generación, a través de comportamiento, a través de actitudes y a través de comportamiento. Posiblemente abuse igualmente. Posiblemente, no estoy diciendo blanco o negro con este tema, ¿eh? Y eso es lo que tú ves generacionalmente. Pero Walter, esto no puede sorprendernos, porque esto es lo mismo que pasa en la violencia. Una familia donde hay violencia, si esa violencia no es manejada, no hay un proceso de reconciliación, un proceso de sanación. Y no estoy hablando únicamente en términos espirituales, estoy hablando en términos psicológicos. Eso se lo pasa a la próxima generación, pero eso puede pasar con una comunidad, un país. Mira el conflicto palestino-israelí. Lo que una generación no resuelve en términos psicológicos, simbólicos, se lo pasa a la próxima generación. Ahora volvamos a tu pregunta por lo de la automutilación. Fíjate que si unimos el primer concepto que te hablo sobre la piel, sistema nervioso central, y luego me voy con esto del tema que es más antropológico, que tiene que ver con el trauma como una experiencia que se puede transmitir de generación en generación, tú vas a encontrar, y eso es lo que hemos encontrado, porque el tema es fascinante y al mismo tiempo es complejo, cuando tú exploras personas que se automutilan y exploras la familia, encuentras que en la mayoría de los casos, por ejemplo, más de un 50% vienen de familias disfuncionales.
¿Qué es una familia disfuncional? Para hacer como una especie de ABC para el que está escuchando este tema por primera vez. Donde los niveles de comunicación, de conversación, de manejo de conflictos son muy pobres. Y donde la herramienta fundacional y fundamental en esa familia es la violencia, tanto emocional, psicológica como física. Entonces, eso nos va permitiendo entender un poco el marco para contestarte la pregunta que haces. ¿Por qué la gente por qué hay personas por ejemplo, una chica de 17 años, por ejemplo, una edad muy vulnerable donde comienza, generalmente el inicio puede comenzar desde muy temprano, a los 11 años, 12 años. Bueno, puede ser una mezcla de cosas, pero básicamente hay un término en trauma que es la clave que se encuentra en investigación, se llama disociación. ¿Qué es disociación? La disociación es un término, en términos clínicos, en la cual el cerebro de una persona, esa unidad mente-cuerpo, ante la imposibilidad de digerir el horror, el dolor y el miedo, se disocia, es decir, no siente, se despersonaliza. O sea, no empieza, hay una experiencia en la cual el cerebro sencillamente la palabra es split, se disocia, se parte, es decir, yo no siento. Entonces, algo que se describe en los textos de personas que han atravesado este complejo viaje de automutilación es una profunda sensación de desesperanza y de vulnerabilidad. Es decir, y eso se encuentra, incluso muchos textos lo describen como zombies caminando, personas que pierden la vitalidad, la energía, la capacidad de responder frente a una agresión, porque es que desde muy niños han sido condicionados, han sido programados, el ser humano se programa y nos programamos de acuerdo al contexto que tenemos familiar, y eso hace que la persona muchas veces, y ahora te respondo, y disculpa por todo esto, pero que era necesario, muchas veces una persona se corta para conectarse con la emoción de sentir lo que no puede sentir. No sé si me explico. Para sentirse vivo, paradójicamente. No Sí. estoy diciendo que la conducta sea buena, estoy diciendo la manera como muchas de las interpretaciones de la investigación es lo que está arrojando acerca de tu pregunta, que es la pregunta que tiene millones de dólares de inversión en este momento de hace muchas décadas, porque la gente se corta, en un sentido que se puede hacer daño. Cuando hablamos de automutilación, estamos hablando de un comportamiento que puede ser repetitivo, ritualístico, que no necesariamente implica intento de suicidio. Ese es otro tema. No necesariamente porque una persona Claro. se corte y esté implicando que se está suicidando, no. Está queriendo comunicar otro tipo de cosas. Ya, Feli, la siguiente pregunta te la iba a hacer, si nosotros como sociedad está pasando algo, ¿no? Porque el índice de jóvenes y adultos está subiendo cada vez más y más en esto de gente que se automutila. Y ¿tiene que ver la pandemia algo en esto? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Mira, estamos atravesando unos tiempos muy complicados, muy complejos. Y cuando yo digo términos complejos, es que muchas veces la tecnología ha venido a sustituir lo que son las relaciones humanas. La pandemia no es que sea la pandemia. El hombre ha atravesado pandemias desde que el hombre es hombre. Así es, sí. El tema para mí no es la pandemia. El tema para mí es cómo tú respondes frente a la pandemia, bien sea como individuo, familia, país, etcétera, etcétera. Hay gente, por ejemplo, que en la pandemia aprendió a jugar ajedrez. Mira el boom que hay con el ajedrez. Maravilloso, es una bendición. O el boom que hay de gente que empezó a tocar un instrumento en la pandemia, empezó a pintar y que hace cosas maravillosas. Y hay gente también. La pandemia es como un meteorito, te encontró de acuerdo a las condiciones como tú estabas. Si tú eres una persona yo creo que lo que pasó durante el tema de esto que llaman la pandemia, es que afloró lo que tenía que aflorar. Si una persona venía con unas vulnerabilidades, encontrarse aislada, sencillamente quebró el sistema. Y el que estaba fuerte, bueno, sencillamente encontró recursos, ¿me explico? La pandemia fue como una especie de lupa que amplificó lo que había que amplificar, es mi lectura.
Wow, ya. O sea, si tú eres Walter, si tú eres una persona que tienes una vida interior rica, que eres, por ejemplo, una persona que le gusta leer, una persona que le gusta dibujar, una persona que tiene amigos, una persona que le gusta caminar, que le gusta la música, en esos tiempos lo viste como una oportunidad para enriquecerte y mucha gente lo hizo. Desde un punto de vista personal, mira, hay una cosa que es el otro lado. Gente que no hablaba, conversaba, empezaron a mirarse, fíjate la experiencia, empezaron los vecinos a por lo menos saludarse de esquina a esquina, es decir, en algunos casos, o sea, que la cosa no es completamente o la pandemia, ¿no? Sino que, pero por otro lado, hay un tema, por ejemplo, porque es que todo está relacionado al tema que tú me estás tocando. Mira, mi tesis de grado acá en Australia para el máster en Social Work, fue precisamente sobre Social Isolation, la traducción aislamiento social en inmigrantes de la tercera edad. Ujú. Uno de los grandes desafíos, pero no solamente el tema en Australia, eso pasa en países como los países nórdicos, pasa en Canadá, es el aislamiento social. La dificultad para hacer relaciones realmente profundas. Caemos en el tema de la conversación. Yeah. Significativas, donde te sientas perteneciendo. Basta tener un hijo en la escuela aquí para darse cuenta de la dificultad desde pequeños que hay. Eso es uno de esos temas tabú que no se dicen acá, para incluso relacionarse y hacer un amigo, dos amigos. Yo recuerdo que cuando yo llegué acá a Australia me comentó una persona, si logras hacer uno o dos amigos, cuídalo como tus dientes, porque no es fácil hacer realmente relaciones significativas. Entonces, volviendo al tema, la pandemia yo creo que lo que hizo fue amplificar lo que cada quien llevaba. Tenía temas de trauma, se iba a aflorar, y si tenía temas, que ahí lo que hizo fue amplificar las cosas. Mira todo lo que nos ha traído la pandemia, ¿ves? Y nosotros desconocemos todas estas cosas, ¿por qué? Porque no tenemos la costumbre de ir a pedir ayuda a un especialista, Tema. a alguien que sea entrenado para esto. No tenemos esta... Es otro tema, Walter, y lo tocas muy bien. Mira, Sí. sí, yo me voy a adelantar una pregunta que tú me vas a hacer, que es sobre qué se hace si tenemos una persona que está experimentando y estamos preocupados y hay una situación. Mira, lo primero que hay que hacer es no juzgar, a pesar del miedo que nos pueda generar esto, que es muy confrontante, o es muy humano. Yo lo que le diría encarecidamente al que me escucha es que busque a un profesional especializado, es decir, psiquiatra o psicólogo calificado que esté especializado en el tema. No busque que si un coach, que si un psicoterapeuta, no, una persona especializada, porque el tema es muy complejo y de hecho, fíjate que el tema lo abordan pocos especialistas de abordaje porque es complejo, porque implica, hay que tener, es una especie mira, tiene que ser una persona realmente con una vocación para escuchar, que es una de las cosas más importantes cuando una persona está experimentando eso. Hay algo que se llama primeros auxilios en salud mental. Como para mí siempre me gusta darle algo de recursos cuando converso a la persona o a la persona, decir, ¿qué puedes hacer? Si un padre que nos está escuchando o alguien que tiene a alguien cercano en cuenta en esa situación, lo primero es sencillamente tratar en lo posible de calmarse, respirar Ajá. profundo, veces, y después conversar y escuchar y escuchar. Es decir, aquí estoy contigo, ¿qué está pasando? Y escuchar, no interrumpir. Eso ayuda. Si tú buscas en mi canal, vas a encontrar que hay un protocolo que se hace en primeros auxilios en salud mental. Es un protocolo de intervención en salud mental que puede usarlo cualquiera, puede aprenderlo cualquiera. Yo se lo enseñé a mi hija cuando tenía 6 años, 7 años. Estaba pasando le dio un miedo, tuvo una situación de miedo, que se llama El abrazo de la mariposa. Está explicado allí en mi canal y cualquiera lo Ujú. puede hacer. De hecho, te voy a hacer la demostración ya mismo para como que te lleves una herramienta. Si alguien, por ejemplo, está pasando por una situación de mucho miedo, se puede preguntar, de hecho, esto que te voy a demostrar ahorita, Walter, no es un invento que me estoy haciendo. Esto está usado por la Cruz Roja Internacional en situaciones de desastre
en situaciones, en situaciones donde, por ejemplo, el campo de refugiados, se usa para bajar los niveles de ansiedad. Y esto puede usarlo una persona, incluso si se siente panicado porque tiene un familiar que está en esta situación y necesita hablar con una mejor disposición. Y es el abrazo de la mariposa. El abrazo de la mariposa consiste en esto. Tú cruzas ambos brazos. Vamos a hacerlo, Walter, para que veas la demostración. Cruza los dedos acá conmigo. Es maravilloso. Coloca en el pecho. Colócalo acá en tu pecho, lo que llamamos el esternón. Y vas a hacer un pequeño movimiento muy suave. Y vas tomando aire. Solamente te concentras en tomar aire. Y sencillamente tomas aire y sueltas. Eso lo puedes hacer por un espacio de 1 minuto o 2 minutos. Eso va a ayudar a bajar tu nivel de ansiedad. Y te va a permitir inmediatamente, fíjate que sintiste como el solo hecho de colocar tus manos como una especie de apoyo. Algunas personas la llaman en este trabajo el abrazo del ángel. Y se usa a nivel de protocolo, por ejemplo, en poblaciones que están con niños, que están con pánico. Tú reúnes al grupo y comienzan a hacer el abrazo, pero nunca se hace rápido, porque si lo haces rápido puede generar ansiedad. Entonces hace muy despacio. Esto tiene que ver con sincronización de tu hemisferio izquierdo y derecho. Esto no es no. Esto tiene que ver con una serie de protocolos que se han explorado, porque es que el tema de la automutilación ha llevado a mucha investigación y hemos caído en el tema del cuerpo. Por eso es que la terapia tiene que ver mucho con terapias que están relacionadas con el cuerpo, en lo somático. Y el trabajo muchas veces tiene que ver con una exploración del cuerpo, el tipo de intervención psicológica para apoyar y ayudar a una persona en esta situación. Y este episodio es tan largo, hay tantos puntos que tocar que decidimos dividirlo en 2 partes. Esta es la final de la primera parte. Y no se olviden dejarnos sus likes, suscribirse al canal y recuerden dejarnos un mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.